El tema que vamos a ver hoy se titula Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas y en Mateo 5:9 nos encontramos con la séptima bienaventuranza que nos muestra una perfección, una plenitud. Y Cristo dice en la séptima bienaventuranza, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Explicamos que esta palabra pacificadores significa trabajar por la paz, hacer la paz, y de alguna manera la idea es esto de procurar la paz. Esta palabra es aplicada en el Nuevo Testamento dos veces a Cristo. En Colosenses 1:20 vimos que Dios decidió por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y Él hizo la paz, fue un pacificador mediante la sangre en la cruz. Él hizo la paz poniendo en alto la justicia de Dios a través del sacrificio de la cruz. En Efesios 2:14 también nos dice que Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que abolió en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos grupos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y ahí la palabra es siendo un pacificador. Y así reconciliar a los dos, judíos y gentiles, por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. El siguiente pasaje donde encontramos este término es en Santiago 3:18, lo vimos también, donde Santiago habla de la sabiduría que viene de lo alto, la cual después de ser pura, de poner en alto la justicia, es también pacífica, y explica que la semilla, perdón, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, y es la misma palabra, por los pacificadores. Entonces, los pacificadores usan la sabiduría para promover la justicia y la paz. Explicamos 3 maneras cómo procurar la paz interior, que era creyendo en que ya que hemos sido justificados, ya tenemos paz para con Dios. Y si con el ser más importante del universo ya tenemos paz, nada más nos debe preocupar. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer es confiar en Él, llevar a Él. Explicamos que el segundo paso es orar, que hay cosas obviamente en este mundo mientras estamos en esta vida temporal que nos causan ansiedad, pero debemos de representar esas cosas en forma de peticiones y confiar en su cuidado como nuestro Dios, como un Dios con quien ya hemos sido reconciliados. Y también explicábamos que una de las cosas que trae paz a nuestro corazón es amando, aprendiendo y obedeciendo a la palabra de Dios. Explicamos también la importancia de ser un pacificador en nuestra relación con los demás, cuyo primer paso es anunciar el evangelio de la paz, creer que en Cristo como iglesia somos unos, entender esa verdad que ya en Cristo fuimos unidos, que ya Él abolió todas las enemistades y que nosotros solo tenemos que conservar la unidad y la paz que Él ya nos dio. Debemos de sobre esa unidad y paz, procurar el amor y la mutua edificación para ir creciendo en esa paz. Explicamos que también hay que aprender a discernir y apartarnos de lo que causan divisiones, y también la importancia de ir viviendo estas bienaventuranzas y cuán necesario es regresar a ser pobres en espíritu, regresar a ser mansos, regresar a llorar con el que llora, regresar a ser misericordiosos para poder de alguna manera fomentar la paz. Explicamos la importancia de buscar la paz, porque cuando estamos en paz somos más receptivos a la gracia de Dios en nuestra vida, y porque cuando estamos en paz tenemos mejor discernimiento. Pero ahora la pregunta y el tema en el que nos vamos a detener en esta noche es: ¿cuál es la promesa que Cristo asocia a ese mandamiento? Y la promesa es ser llamados hijos de Dios. ¿Significará esto que entonces cuando seamos pacificadores, el mundo y las personas que están a nuestro alrededor nos van a decir: oh, tú eres hijo de Dios? Vamos a ver en esta noche qué realmente significa eso. Hay una paráfrasis de la versión de la Biblia, de Message en inglés, que Mateo 5:9, el traductor lo interpretó
de esta manera, eres bienaventurado cuando puedes mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o pelear. Ahí es cuando descubres realmente quién eres y cuál es tu lugar en la familia de Dios. Él lo interpreta como una manera de descubrir nuestra identidad, nuestro lugar, quién somos y cuál es nuestra función. Él no lo toma como que otra gente va a decir eso. La bienaventuranza que estamos meditando, vamos a ver que lo que hace es establecer una relación profunda entre la paz, entre el descanso y entre el hecho de ser hechos hijos de Dios y de vivir como hijos de Dios. De Jesús se dijo que él sería llamado hijo de Dios. Vayamos a Lucas 1:35. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es interesante porque la Biblia nos dice que a Jesús le iban a llamar Hijo de Dios, pero vayamos a revisar un poco la historia y entendiendo cómo se cumplió en Cristo el hecho de que él se iba a llamar Hijo de Dios, nos va a ser fácil entender cómo se cumple en nosotros la vivencia de esta bienaventuranza. ¿Será que todos le llamaron a Jesús Hijo de Dios? Vayamos a Mateo 9:3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Qué decían de Jesús? Este es hijo de Dios. No, decían este blasfema. De hecho, en Mateo 10:24, Jesús hablando con sus discípulos les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, porque si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. ¿Cómo le llamaron a Jesús? Hijo de Dios. No, le llamaron blasfemo, le llamaron Belzebú. De hecho, en Juan 8:34 le dicen, respondiendo los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y más adelante en el 52 le vuelven a decir, ahora conocemos que tienes demonio, cuando él dice, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces vemos que a Jesús le llamaron blasfemo, le llamaron Belzebú, le llamaron samaritano, le llamaron que tenía demonio. Vayamos a Juan 10:20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? En la Nueva Versión Internacional dice, decían de él, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué le hacen caso? No vemos que en la mayoría de su vida, que en la mayoría de su ministerio y que la mayoría de las personas le llamaran hijo de Dios, aunque el ángel había dicho será llamado hijo de Dios. Pero la mayoría de personas en su ministerio durante su vida en la tierra le llamaron loco, le llamaron endemoniado, le llamaron samaritano, le llamaron blasfemo. Pero vemos que al contrario, él se llama a sí mismo hijo de Dios. De hecho, en Juan 10:33, los discípulos, los judíos le responden diciendo, te queremos aprediar, pero porque blasfemas haciéndote como Dios. Jesús les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, al contrario que los hombres le llamaron hijo de Dios, en su mayoría, él mismo se llamó hijo de Dios. Él hablaba de sí mismo como hijo de Dios y hablaba de sí mismo como el hijo del hombre, que era un título del Mesías, según Daniel 7, y que era un título que se asociaba con el reino de Dios. Claro, no podemos negar que hubieron algunas personas que en su momento le llamaron hijo de Dios. Cuando él caminó sobre las aguas, invita a Pedro a caminar sobre las aguas, entran en la barca, se calma el viento, los discípulos le adoraron y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando él fue crucificado en la cruz, hubo un terremoto, hubo 3 horas de oscuridad, el velo del templo se rasgó, se conmocionó todo el universo. El centurión que estaba a la par dijo, verdaderamente este era hijo de Dios.
Cuando Juan el Bautista vio al Padre abrir los cielos, le dice a sus discípulos, este es el Hijo de Dios. Sin embargo, fue el Padre el que le llamó Hijo de Dios. Fue el Padre el que afirmó su identidad. Vayamos a Marcos 1:11. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo mismo nos dice Lucas 3:22. Cuando se estaba bautizando, cuando salió del agua, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como si fuera una paloma, no en forma de paloma, no siendo una paloma, sino como si fuera una paloma. Y se oyó al Padre hablar desde el cielo diciéndole a su Hijo, tú eres mi Hijo amado. Entonces, ¿quién le llamó Hijo de Dios? En realidad fue el Padre el que le llamó Hijo de Dios, porque si vamos a los discípulos y si vamos al centurión, hermanos, nosotros no podemos tener nuestra expectativa que esa bienaventuranza se va a cumplir en que la gente nos va a decir hijos de Dios, o tú eres hijo de Dios, porque muy difícilmente ninguno de nosotros vamos a caminar sobre el agua y muy difícilmente nosotros vamos a hacer temblar la tierra, oscurecerse el sol y que el velo del templo se rasgue. O sea, eso no va a pasar con nosotros. Entonces, ante esas cosas grandiosas fueron los únicos momentos donde humanos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios, que son cosas que no pasan con nosotros. Pero realmente la bienaventuranza no se refiere tanto a que los demás nos llamen Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía en cuanto a que Jesús fue llamado Hijo de Dios no se cumplió principalmente a que los demás le llamaran Hijo de Dios. Al contrario, le llamaron blasfemo, le llamaron Belcebú, le llamaron loco, le llamaron endemoniado, le llamaron samaritano. Esas fueron las maneras en que le llamaron otros. De hecho, el mismo diablo, el mismo Satanás puso en duda su identidad, y en las tentaciones que están narradas en Mateo 4 vemos que 2 veces le dice si eres hijo de Dios, y le ofrece ser relevante si él convierte las piedras en pan y le da de comer a la gente, le ofrece que se va a cumplir la palabra, le ofrece tentar a Dios con el cumplimiento de que a sus ángeles mandará cerca de ti, le dice échate abajo, le ofrece poder. Y Jesús una y otra vez dice, no tengo necesidad de demostrarte que soy hijo de Dios. Ya el Padre me dijo que soy su hijo. El Padre ya me llamó su hijo. Y no me es atractivo ni la relevancia, ni el poder, ni la fama que tú me estás ofreciendo. Al contrario, sé que lo que tú me estás ofreciendo es contrario a quien yo soy, porque mi Padre ha escrito esto, y esto está escrito en la revelación en la cual mi Padre se ha dado a conocer. Entonces, el saber que él era hijo de Dios y el oír de la voz del Padre que él era hijo de Dios fue la fuente de su paz y fue la fuente de su seguridad. Él fue un pacificador porque oyó al Padre decir que era su hijo, y oír al Padre decir que era su hijo le hizo ser un pacificador y procurar la paz y no ceder ante las tentaciones. Hay algo que es importante ver en todas las bienaventuranzas, y hemos visto ya en las bienaventuranzas que hay un ciclo de recompensa. Por ejemplo, la primera, los pobres en espíritu empiezan reconociendo su miseria espiritual, eso les hace clamar al Padre, eso hace que el Padre responda vivificándoles, dándole vida nueva, y esa vida nueva ya trae un acceso al reino. Entonces, ellos son bienaventurados porque desde su pobreza espiritual llegaron a ser partícipes del reino, pero en esa interacción con el reino hay un constante recordatorio de su pobreza espiritual, de su falta de mérito y de la abundante gracia que Dios ha mostrado para con ellos, y eso a la vez los hace llevar a un mayor disfrute del reino, a un mayor disfrute de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque bien agradecidos, porque saben que no es por su riqueza ni por su grandeza, sino que es por la gracia. Es porque Dios les dio acceso al reino por gracia.
Luego están los que lloran, ven su pecado y lloran por su pecado y en ese llanto buscan refugio en Dios. Viene Dios y los consuela, pero al estar más conscientes del impacto del pecado, después de haber sido consolados, lloran más de lo que lloraban antes y también reciben más consuelo en el perdón que Dios otorga en base a la obra de la cruz de Jesucristo, pero también se empiezan a doler más por el dolor de otros y son juntamente consolados al consolar también a otros, porque les consuela ver cómo Dios responde y restaura las vidas de otros. Luego viene la tercera bienaventuranza, los que en mansedumbre rinden el control de su vida a Dios, le aprenden a disfrutar de la tierra que Dios creó para ellos y eso los lleva a una mayor humildad y dependencia de Dios porque dicen, esta tierra, este mundo es de Dios, de mi Padre, y eso les hace recibir mayor disfrute y alcanzar mayor contentamiento en Dios. Entonces están heredando la tierra sin necesidad de un título de propiedad y están creciendo en mansedumbre. Luego están los que tienen hambre y sed de justicia, anhelan ser justos, ser santos, y Dios los sacia santificándolos por medio del Espíritu y de la palabra, y con esa mayor comprensión de la verdad de Dios y esa mayor santificación del Espíritu, empiezan a detectar pecados que antes no percibían, y el anhelo por ser más justos crece, y por ser más santos crece, y la obra de santificación sigue creciendo en ellos. Entonces van siendo cada vez más transformados a la imagen de Cristo. Luego están los que desde la misericordia recibida de Dios empiezan a ser misericordiosos y a extender misericordia, sea ayudando o sea perdonando, y entonces empiezan a recibir un mayor nivel de la misericordia de Dios y la misericordia se empieza a expandir en sus comunidades y en sus ámbitos. Luego están los que por la fe en Jesucristo han experimentado que Dios ha purificado sus corazones y eso les abre los ojos y empiezan a ver el mundo, la realidad y a Dios mismo con otros ojos que antes no veían. Empiezan a percibir la presencia de Dios en sus vidas y eso los conduce a estar más conscientes de Dios y a vivir una vida más sincera e íntegra en sus relaciones con los demás, una vida menos centrada en sí misma, más centrada en Dios. Eso los hace más sensibles a la presencia y a la acción de Dios en su vida, ven cada vez más a Dios y purifican su corazón cada vez más. Así, hermanos, de la misma manera, cuando nos rendimos ante Dios y ponemos nuestra fe en Cristo, nos estamos uniendo a la intención de Dios de estar en paz con nosotros y nosotros con Él. Él está haciendo la paz, pero nosotros estamos respondiendo al hacer la paz con Él. Es como cuando un ejército grande, fuerte, conquista una nación mayor y le ofrece términos de paz. Este puede decir, no, me rebelo y no quiero los términos de paz. Ah, ok, te destruyo y punto. Pero este puede decir, sí, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a pagarte tributo, estoy dispuesto a aceptar los términos de paz. Entonces también hay una respuesta de que aún el hombre caído, al ser alumbrado, al recibir vida, recibe la obra de Cristo de hacer la paz. Cristo está haciendo la paz con nosotros, pero nosotros estamos haciendo la paz con Cristo al decir, tú eres mi Señor y mi Salvador, me rindo a ti y decido seguirte. ¿Y por qué? Porque sabemos que solo llevamos las de ganar haciendo la paz con Él. Entonces hay una pacificador primero, es aceptar la obra de Cristo que quiere hacer la paz con nosotros y responder también en querer estar en paz con Dios. Al unirnos a esa intención, a ese deseo de Dios de querer estar en paz con nosotros y nosotros con Él, ahí recibimos la adopción como hijos. El Señor dice, eras mi enemigo, pero te cuento algo. Ya que aceptaste los términos de paz, no te voy a poner tributo, no te voy a esclavizar. Al contrario, te voy a adoptar como hijo. Eso es impresionante, eso es maravilloso. La obra del Evangelio es maravilloso. Entonces, en ese momento somos adoptados como hijos. Y esa identidad de hijos nos empieza a demandar el reflejar el ser hijos de un Dios de paz, a reflejar el distintivo de la familia divina, el procurar la paz, el trabajar por la paz. ¿Por qué? Y ahí nuestra identidad es vuelta a afirmar, y al ser afirmada nuestra identidad, ya no queremos
caminar en guerra, ya no queremos caminar en tinieblas, ya no queremos caminar en competencia. ¿Qué? Que un Dios que nos pudo destruir, no solo nos dio términos de paz, sino que nos adoptó como hijos. Entonces empezamos a vivir como hijos de Dios y comprendemos que hay un descanso que Dios ha preparado para nosotros como sus hijos. Entonces la paz crece en la medida que procuramos la paz y crece nuestra identidad de hijos. Hermanos, ser creyente significa saber descansar en Dios. Ser creyente significa confiar en su paternidad. Los pacificadores primero reciben su paz de Dios y luego la difunden a su alrededor. Yo quiero estudiemos 5 maneras de lo que significa ser llamados hijos de Dios. En primer lugar, ser llamados hijos significa o es tener el testimonio del Espíritu de que somos hijos. Hermanos, no importa si nadie nunca en la tierra te dice, oh, tú eres hijo de Dios. No, 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 no. No es importante, como no lo fue para Jesús. Pero sí hay una voz sumamente importante, como la voz del Padre que oyó Jesús. De nuestro caso no se va a abrir el cielo y no nos va a decir el Padre desde el cielo, eres hijo de Dios. Pero sí, el Espíritu Santo nos va a decir desde un testimonio interno, en una voz que percibe el corazón, eres hijo de Dios. Hermanos, de hecho, a veces un pastor, un consejero, un ministro, un amigo le puede decir a alguien, tú eres hijo de Dios, pero la otra persona, si no lo comprende, si no le pone fe, si no lo cree, no le va a producir gran cambio en su vida ni en sus circunstancias. Y aquí Jesús está hablando de la felicidad, y la felicidad es que seamos llamados hijos de Dios. Y yo conozco mucha gente que no es feliz porque otro le diga, tú eres hijo de Dios, sé feliz. Eso no cambia su corazón. Pero cuando el Espíritu es el que da testimonio, hay una diferencia en nuestra vida. Hay una diferencia en nuestras vidas. Empecemos leyendo Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Miren, hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿A qué nos guía el Espíritu? Nos guía a la santidad, nos guía a la unidad, nos guía al descanso en Dios, nos guía a la oración, nos guía a leer la palabra. A eso es a lo que el Espíritu nos guía. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Antes éramos esclavos, esclavos del temor, esclavos de la manipulación, esclavos del pecado, esclavos del sistema, esclavos de la competencia, esclavos de buscar el éxito, esclavos de buscar la felicidad, pero ya no, eso se terminó. Hemos recibido un espíritu de adopción. No necesitamos perseguir nada, lo tenemos todo, porque nuestro Padre nos adoptó como hijo y Él nos provee todo lo que necesitamos. Y hay momentos donde sentimos necesidad, sí, pero el Espíritu nos guía a clamar, Abba, Padre, te necesito. Y cuando clamamos, Abba, Padre, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que somos tan hijos como lo fue Cristo y tan herederos como lo fue Cristo. Y eso nos hace recordar que si Cristo primero padeció y luego fue glorificado, nosotros también en algún momento vamos a padecer, pero eso no es eterno, es temporal. Porque nuestro estado eterno, nuestro estadio eterno, nuestra herencia eterna es gloria. Entonces, si tenemos el testimonio del Espíritu de que somos hijos, vamos a poder afrontar con mayor paz el padecimiento.
Y aún en medio del padecimiento vamos a tener paz porque vamos a ir al momento de padecimiento viendo el gozo que está puesto por delante. Como Cristo fue a la cruz, viendo el gozo que estaba puesto por delante. Entonces va a venir momentos de vergüenza, va a venir momentos de dolor, van a venir momentos de humillación, pero como somos hijos y como somos herederos de gloria, solo estamos participando con Cristo de sus padecimientos en esta etapa, pero tenemos la paz de que somos hijos y de que nuestro Padre solo nos está entrenando para que el carácter de Él sea formado y reflejado y manifestado en nosotros, y tenemos paz. Pero, hermanos, si nuestro corazón no está en paz, si el enemigo logra que nos olvidemos de que somos hijos, entonces somos vulnerables a pelear en lugar de padecer, a ser influenciados por las fuerzas divisorias de este mundo, por los temores, por los miedos. Todo lo que no está en paz tiene más probabilidad de ser influenciado por lo malo y terminar actuando del lado del mal que el del lado de Dios. Y eso es peligroso, por eso es tan importante hacer la paz con Dios y abrazar nuestra identidad como hijos. Entender que el evangelio se trató de que éramos sus enemigos, Él nos dio condiciones de paz, entendimos que estábamos muertos si no clamamos a Él, nos rendimos a Él, y Él, en lugar de ponernos un tributo y de hacernos sus esclavos, nos adoptó como hijos. Entonces, ¿qué mayor seguridad? ¿Qué mayor seguridad que entender esto? No hay mayor seguridad que entender esto. Y entonces viene el Espíritu y te recuerda, eres hijo, no tienes nada que preocuparte. Viene el padecimiento, viene el enemigo, viene la tribulación, eres hijo, eres heredero de gloria. Cristo también padeció, regocíjate en padecer con Él. Gózate en ser tenido por digno de compartir sus padecimientos, porque vas a compartir su gloria. Entonces ya no peleas, ya no te defiendes, ya no atacas, ya no gana el mal, sino que vences el mal con el bien. Primera de Juan 4:13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nuevamente, el testimonio del Espíritu es sumamente importante. Vayamos a Primera de Juan 5:13 y 14. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante que ustedes sepan que son hijos, que ustedes sepan que tienen vida eterna, que ustedes sepan que tienen una vida inmortal, eterna. Y esta confianza tenemos delante de Él, en que si como hijos nos acercamos a pedirle a Él, Él nos oye, porque es nuestro Padre. Pero debemos de pedirle conforme a su voluntad, debemos de pedirle cosas buenas, debemos de entender que Él es nuestro Padre, pedirle según lo que Él diseñó para nosotros, y Él nos va a oír, y Él nos va a responder. Entonces, hermanos, nuestra paz como hijos de Dios no viene de las circunstancias eternas, sino de nuestra comunión con nuestro Padre. Y por eso es tan importante la oración y la fe. Esta es la fe que tenemos, esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la fuente ahí de la paz? La fe y la oración. Jacques Philippe escribe, Dios es un océano de paz y cada vez que por la oración estamos en unión íntima con Él, nuestro corazón recupera la paz. Es a veces urgente y un deber orar hasta que vuelva la paz. Pienso que esta experiencia de la oración como lugar de pacificación es uno de los criterios de discernimiento de la autenticidad de nuestra vida de oración. Poco importa que nuestra oración sea pobre y árida si trae frutos de paz. No importa si tú dices que no sabes orar, lo importante es que tu oración te conecte con el Dios de paz que le da paz a tu corazón. Henry Nouwen escribió, la oración es ante todo un modo de vida que nos permite hallar la calma en medio de las turbulencias del mundo. Me gusta cómo lo dice. La oración no es el momento donde tú pides y recibes la paz. No, la oración es un estilo de vida donde tú estás en comunicación y en confianza en Dios. Y aunque hay turbulencias en el mundo, tú tienes paz en Él. Esa es la oración, un estilo de vida.
O segundo, ser llamados hijos de Dios, saber el origen de nuestra vida está en Dios. Vamos a Juan 1, del 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pasemos a 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en Juan 1:12 dice, de hecho desde el 11 dice, Él vino a los suyos y quienes debían reconocerle, no le reconocieron ni le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da un derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y eso les da una conciencia de que esa vida que reciben en Dios no proviene de sangre, no proviene de voluntad de carne, no proviene de voluntad de varón, proviene de Dios. No se rige por las reglas que se rige el mundo, se rige por las reglas del Padre. No es perecedera como las cosas del mundo, es eterna porque proviene de Dios. Por eso en 1 Juan 3 dice, miren cuán grande amor, tengan conciencia de la grandeza del amor, que significa que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, hermanos, los primeros que nos tenemos que llamar hijos de Dios somos nosotros, somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce, el mundo no nos va a decir, estos son hijos de Dios. Esta bienaventuranza no se va a cumplir desde que el mundo nos diga, son hijos de Dios, porque no conocieron a Él. Entonces, ¿cómo van a decir que somos sus hijos si a Él no lo conoce? Pero somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que habremos de ser, desde ya, sabiendo que nuestra vida proviene de Él, nos purificamos para reflejarlo tanto como sea posible, dese la gente cuenta o no. Lo importante es que Dios se da cuenta, lo importante es que los ángeles y los demonios se dan cuenta, y lo importante es que nosotros crecemos en nuestro nivel de paz interior, en nuestro nivel de disfrute de ser hijos, en nuestro nivel de felicidad, porque esa es la invitación de Jesús a la felicidad. Hermanos, los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque reflejan el carácter del Padre, que es el Dios de la paz, y de Jesucristo, que es el príncipe de paz. Vivimos en un mundo donde corremos el riesgo de creer que el éxito es de los fuertes. Cuando recordamos que Dios nos creó y nos diseñó con un propósito, no nos interesa estar corriendo, no nos interesa ser más fuertes. Sabemos que la ley de la evolución no es de que evolucione el más fuerte. No, eso es una mentira. A nosotros nos importa caminar en el plan que Dios trazó para nosotros. Tenemos claro que como hijos tenemos un diseño único, un nombre único, un llamado único, el mismo propósito para todos, ser conformados a la imagen de hijo, tener el carácter de Cristo, pero cada uno con el sabor, con la personalidad, con el tono de cada uno, en el llamado y en el don de cada uno. Mostrar a Cristo es el llamado común de todos, pero mostrarlo en tu don específico es el llamado personal tuyo, donde no compites con nadie, ni contra nadie. Sabes que tu vida se originó en Dios y que tiene una meta específica, y que parte de ese llamado es a ser un pacificador, es a reflejar el carácter de Cristo, quien es su pacificador. Ser llamados hijos de Dios es primero tener el testimonio del Espíritu, es segundo entender que nuestra vida se originó en Dios, y tercero es entender que debemos honrar nuestra dignidad como hijos. Quiero que vayamos aquí a 1 Juan 3, 10 y 11.
Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fácil identificar, dice Juan, dentro de la comunidad de creyentes quienes son hijos de Dios. El que se conduce con rectitud, el que practica la justicia, el que entiende que Dios le imputó una justicia, que Dios lo adoptó como hijo y que debe honrar esa dignidad que le fue otorgada al ser llamado justo, al ser llamado santo, al ser llamado hijo. Ese es hijo. Ese es hijo, ese practica la justicia y el practicar la justicia lo lleva a buscar la paz. En Efesios 4, Pablo dice, yo preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos recuerda un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, el ser llamado hijos no produce orgullo, sino humildad, no produce odio, sino amor, no produce competencia, sino solidaridad. Hay una dignidad de ser hechos hijos del Dios de paz, que hay un llamamiento. Cuando yo me convierto en un pacificador, recibo, entiendo la opción de hijo y empiezo a vivir mi identidad como hijo. No va a surgir el testimonio del Espíritu de que soy hijo, no me va a llevar, oh, eres hijo. Date tu lugar, sé orgulloso, pásate por encima de los demás. No, 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 no. Por eso dice Juan, en esto se demuestra, no en el orgullo, en la rectitud. Por eso dice Pablo, el caminar dignamente del llamado que tenemos a ser hijos, del llamado que tenemos a mostrar al hijo, del llamado que tenemos a dejarle actuar en nosotros, del llamado que tenemos a llenarlo todo en todo, es caminar como el hijo mayor caminó, con toda humildad y mansedumbre, siendo mansos y humildes, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Quién es un hijo que camina dignamente como lo que es? El que soporta a los demás, el que ama a los demás, el que es humilde, el que es manso, el que ama. ¿Por qué? Porque el que es hijo ha oído lo que Dios ha dicho desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. De hecho, en Juan 8 vemos una discusión de Jesús con los judíos y los judíos empiezan a pelear con él y le dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Estoy en Juan 8:39, pero ustedes procuran matarme. Ustedes hacen las obras de su padre. Y Dios no es su padre, les dice en el 42, porque si Dios fuera su padre, me amarían. El que es hijo de Dios ama, y me ama porque yo he salido de Dios. Y yo no vine por mí mismo, Él me envió. Entonces, el que es hijo de Dios sabe reconocer a otros hijos de Dios. Y no les genera ni orgullo, ni competencia, ni envidia, ni celos. No, les genera amor ver a otro. Este es transformado como yo, este tiene el Espíritu Santo como yo, este es amado de Dios como yo. Hay un amor, hay una conexión. Entonces viene Jesús y a los que se creían hijos de Dios, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido homicida desde el principio, por eso me quieren matar. Y él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, por eso no toleran la verdad, sino que es mentiroso. Y cada vez que habla, mentira habla. Es padre de mentira. Luego les dice, el que es de Dios, dando a entender, el que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Pero ustedes no son de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se reconoce qué es ser hijos de Dios? ¿Qué es ser llamados hijos de Dios? Vivir a la altura, la dignidad de ser hijos. Es honrar la dignidad de ser un hijo. Vamos a Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo.
No te dejes esclavizar por la ley. No te dejes esclavizar por el legalismo, no te dejes esclavizar por el pecado, no te dejes esclavizar por la competencia, por la lucha, por el éxito, por la lucha, por la felicidad, por la lucha, por más dinero que esclaviza a muchos en este mundo. Dios envió a Cristo para redimir a los que estaban en esclavitud, para darnos la adopción de hijos. Y como nos dio la adopción de hijos, envió a su Espíritu que nos conduce a tener comunión con el Padre y a clamar a Padre, a confiar en Él, a depender de Él, a buscar en Él. Ya no necesitas ser esclavo de nadie, ya no necesitas caminar en esclavitud, ser llamado hijos, hermanos. Es vivir honrando la dignidad, ser hijos de Dios. Es ya no dejarnos esclavizar, es ya no caminar como siervos. Y en el siguiente capítulo, Pablo les dice a los Gálatas, estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no se vuelvan a someter al yugo de la esclavitud de la ley. Les dice, somos hijos de la libre, de la Jerusalén celestial, somos hijos de la promesa. Les recuerda una y otra vez. En el mundo hay esclavitud, en la religión hay esclavitud, el capitalismo ha hecho de los hombres un capital humano. Corremos el riesgo, vivimos en un mundo donde corremos el riesgo de dejarnos invadir por el activismo, por el estrés, de perder de vista que el mundo es ante todo un regalo para disfrutar antes que una materia para transformar. Corremos el riesgo de ocupar el lugar de Dios, creyendo que todo depende de nosotros y olvidar que somos siervos inútiles y que apenas si podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Corremos el riesgo de perder el hecho de que en esta vida lo que nos debe mover es la gratitud, el asombro y la contemplación de todas las maravillas que Dios ha hecho. Hermanos, cuando Dios hizo el primer pacto, Dios estableció un día donde el pueblo debía abstenerse de todo trabajo productivo y poner en primer lugar los valores como la gratitud, la acción de gracias, la oración, el compartir en familia, el acoger la vida como un don de Dios, tener relaciones familiares, reunirse con la comunidad, leer la ley, el Shabbat, el sábado. La tradición judía, de hecho, afirma que no es el hombre el que guarda el Shabbat, sino es el Shabbat el que guarda al hombre, porque el Shabbat protege al hombre y lo salvaguarda para que pueda mantener los valores esenciales de la existencia humana. Sin Shabbat, el hombre es entregado a los ídolos de la productividad y se deshumaniza. Termina siendo un capital humano, termina siendo una máquina de producir o de hacer dinero. Pero en el Shabbat, Dios dice, recuerda que es por mí, recuerda que dependes de mí, recuerda y disfruta la vida, disfruta la familia, lee mi palabra, disfruta la oración. Y para nosotros ya no es un día, para nosotros es todos los momentos donde disfrutamos a Dios. Es cierto que es muy difícil tener una vida perfectamente equilibrada, es cierto que sí necesitamos trabajar y que necesitamos el dinero. Es cierto que a veces nos cansamos, pero la Biblia nos muestra que siempre hay una forma de descanso que Dios nunca nos negará, y es abandonarnos con confianza a su amor. Jacques Philippe escribe, el descanso es necesario, pues nos procura la esperanza. Incluso en la tormenta podemos ser niños que duermen en paz en el corazón de su Padre, como Jesús en la barca agitada por el viento y por las olas. Hermanos, ser hijos es recordar que tenemos un Padre en quien descansar, en quien confiar. Es recordar que el llamado en este mundo, a nuestra vida, no es hacer como los demás, es caminar dignamente del llamado de mostrar al Padre. Ser hijos también es tener una visión de cuerpo y de familia. Vamos a 1 Juan 3:14, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Hermanos, ser hijos es amar a los hermanos, porque somos una misma familia, porque somos partes de un mismo cuerpo. Vayamos a Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne. Pero recuerden, fueron llamados a esa paz en un cuerpo. No solo se trata de personal, se trata de vivirla en el cuerpo, en la iglesia. Nos tenemos que pelear por caminar más en paz con nuestros hermanos. La paz es esencial para la unidad con otros, para la mutua edificación. Si regresamos a 1 Juan 3:14, podríamos decir, el que no ama, el que no busca la paz, permanece en muerte. No tiene identidad de hijo, no ha nacido como hijo. Vemos a 2 de Corintios 6:13. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, Saltemos al ensanchaos 18. también vosotros. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pablo empieza diciendo en el verso 13, como a hijos os hablo. Y luego del 14 al 18 hace una exhortación y les dice, no se unan en yugo desigual. No pueden asociarse la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Somos el templo de Dios. Dios dijo, habitaré entre ellos, andaré entre ellos, serán mi pueblo, seré para ellos padre y ustedes me serán hijos. Entonces, es ese recordatorio. Caminemos en unidad entre los hijos de luz, no con las tinieblas. Ya no somos tinieblas, ya no estamos bajo el gobierno del diablo, ya no buscamos lo mismo. No podemos tener yugo, unirnos en yugo con alguien que busca totalmente algo diferente de la vida, pero no caminar dignamente del llamado a ser hijo. Somos hijos. Vamos a 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que nació de Dios es que él es el que es hijo de Dios, sabe que necesita amar a sus hermanos. Debemos amarnos unos a otros, porque si Cristo hizo la paz, debemos procurar también la paz unos con los otros. Hermanos, aquel cuyo corazón ha sido pacificado se convierte también en un lugar de descanso para sus hermanos y sabe acogerlos con ternura y verdad. Y estamos ante la paradoja del amor. El amor nunca está en reposo porque siempre es activo, pero al mismo tiempo el verdadero amor es el verdadero descanso. El que ama descansa en el ser amado y le ofrece su corazón como lugar de descanso. Este es un aspecto del permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, que nos invita Jesús a vivir. Jacques Philippe escribe, si nos dejamos pacificar por Dios, creciendo en la fe, la esperanza, el amor, la amistad con Jesús, el príncipe de paz, entonces seremos artífices de la paz, verdaderamente pacíficos. Podremos ofrecer nuestro corazón como lugar de paz y descanso a quienes el Señor pone en nuestro camino, acogiéndoles, queriéndoles con ternura tal como son. Les ofreceremos un poco de consuelo de este descanso, de esa paz que encuentra su fuente en Dios y que es con frecuencia tan difícil de encontrar en el mundo de hoy. Como último punto, ser llamados hijos es también dar testimonio del evangelio de la gracia que nos llevó a ser hijos, del evangelio de la reconciliación, del evangelio de la adopción. Vayamos a 1 Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, el que sabe que es hijo, puede vivir una vida satisfactoria y significativa, pero da testimonio de esa vida. Hechos 20:24, Pablo dice, ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué se trataba su vida ahora? ¿Cuál era la dignidad de ser hijo? ¿Cómo iba a caminar dignamente? ¿Cómo iba a procurar la paz?
dando testimonio del evangelio de la paz, del evangelio de la gracia, del evangelio de la vida eterna, del evangelio de la opción. Hermanos, la vida cristiana es paradójica. Consiste con frecuencia en un esfuerzo, en un combate, y a veces tenemos que luchar contra el pecado hasta la sangre. Los que se entregan a Dios nunca están en paro. Tienen más trabajo del que quisieran. Cristo dijo, el Hijo siempre trabaja. Se constata en el evangelio con los escasos momentos en que Jesús se retira para sus discípulos para ofrecerles un poco de reposo. La multitud les sigue hasta ahí donde pretenden esconderse. Sin embargo, Cristo también dice, yo descanso y vengan a mí y yo les puedo dar descanso. Él trabajaba siempre y descansaba siempre. Y nos ofrece llevar su yugo y nos ofrece que su yugo es suave y su carga es ligera. Y no permite que los que le siguen carezcan de descanso y de la paz del Señor que su corazón necesita. Ser creyente significa trabajar con esfuerzo, pero también significa saber descansar en Dios. Hay un Shabbat del alma, un descanso del corazón que Dios ha preparado para sus hijos, en el cual nos es indispensable dar. En primer lugar, bueno, hemos estado viendo esta noche cómo la recompensa de ser pacificadores es ser llamados hijos de Dios. Ser pacificador nos recuerda que el primero que hizo la paz fue Cristo, pero que nosotros respondimos a ese llamado. Empezamos haciendo la paz con Dios, ahora la estamos haciendo con los demás, con nosotros mismos. De Jesús vimos que se dijo que sería llamado hijo de Dios, pero vimos que no fueron los hombres los que lo llamaron hijo de Dios, fue el Padre. Y de así vimos, para nosotros hay una relación entre el trabajar por la paz y el ser hijos de Dios. Si vimos a Cristo, eso nos hace tener paz con Dios, eso nos lleva a ser adoptados como hijos, eso nos hace procurar la paz, eso nos lleva a descansar en nuestro Padre y eso nos lleva a difundir la paz. Y explicamos que ser llamados hijos de Dios son 5 cosas. Primero es tener el testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios. Segundo es saber que el origen de nuestra vida está en Dios. Tercero es entender que debemos honrar nuestra dignidad como hijos que somos. Cuarto es entender que no somos los únicos hijos. Somos hijos siendo parte de un cuerpo, de una familia, y debemos de procurar la paz y el amor los unos con los otros. Y por último, ser hijos es dar testimonio de que el que tiene al Hijo tiene la vida y que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De que hay un evangelio de gracia de Dios que quiere adoptar a todos los que crean en Él como sus hijos. Con preguntas de reflexión, ¿tienes el testimonio del Espíritu de que eres hijo de Dios y de que por la obra de Cristo has sido reconciliado con Dios? ¿Tienes esa certeza interna de que eres hijo? ¿Sabías que un día recibiste una nueva vida y que esa vida no corre ningún otro riesgo aparte del no ser disfrutada? Y que no tiene ningún sentido el tiempo que pierdes cuando te preocupas, cuando te estresas, cuando te afanas, cuando caes en temores, en competencia, en afán, en búsqueda de riquezas, en búsqueda de éxito. Porque la vida que te dieron no tiene absolutamente nada que ver con eso. Comprende la dignidad que conlleva el hecho de que Dios te llame su hijo y buscas honrar esa dignidad viviendo como quien eres llamado a ser, alguien que refleja al Padre, alguien que refleja a Cristo, alguien manso y humilde. Tienes claro que caminar dignamente es ser manso y humilde, procurando la paz y la unidad. Tienes claro que ser hijo es también tener a Dios como Padre, al príncipe de paz como hermano mayor y a todos los nacidos de nuevo como hermanos a quienes debes amar, honrar, sostener, tolerar, abrazar, animar. ¿Estás consciente que la mejor manera de llevar paz a otros es llevar el evangelio de la gracia? Es decirle a otros, te tengo una buena noticia. Dios quiere adoptarte como tu hijo. No necesitas hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Él dijo en la cruz, consumado es. Solo ríndete a Él y acepta lo que Él te ofrece para que puedas alcanzar una vida satisfactoria, significativa, haciendo la paz con Dios, convirtiéndote en un pacificador y teniendo el testimonio, viviendo con tu identidad
afirmada como el Hijo de Dios que eres. Señor, te damos gracias por ayudarnos a comprender la relación que hay entre el hacer la paz, entre el descansar en ti y entre el vivir como tus hijos. Perdónanos por todos los momentos donde hemos olvidado, Señor, el gran amor que has mostrado al adoptarnos y llamarnos como tus hijos. Perdónanos por los momentos, Señor, donde acudimos a otros en lugar de clamar a Abba Padre. Perdónanos por los momentos donde no hemos procurado la paz. Ayúdanos, Señor, a entender que no debemos de buscar y debemos darle importancia a la opinión de los demás. Que esta bienaventuranza sea cumplido cuando tu Espíritu nos ha dado el testimonio de que somos llamados hijos. Y que al mismo tiempo ese testimonio nos promueve a dejar de pelear, a dejar de competir, a dejar de luchar, sino a enseñar que en lugar de competir y de luchar, debemos colaborar, debemos ser solidarios, debemos apoyarnos, debemos caminar en paz para poder avanzar. Gracias por esta vida que a veces se nos olvida disfrutar. Gracias por esta salvación que a veces se nos olvida agradecer. Y gracias por esta hermandad que a veces se nos olvida aprovechar y crecer en la unidad en la que tú nos has dado. Gracias por recordarnos que la oración es más que un momento, es un estilo de vida donde tenemos paz en medio de un mundo lleno de turbulencias, porque nuestra paz viene de nuestra relación contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.